Buenas tardes, profesores y compañeros todos. Mi nombre es Marevis Herrera y bienvenido a mi podcast. El día de hoy tenemos el placer de hablar un tema muy interesante dentro del derecho comercial internacional y el tema que abordaremos el día de hoy es sobre el SIX. El SIX y su beneficio como integración en Panamá. Primeramente que todo, vamos a hacer una breve introducción de qué es lo que comprende el SIX. El SIX nace en el mes de abril del año 1980 sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías y que fue adoptada por varios países quienes acordaron mediante un convenio internacional que se crearía un derecho uniforme para la aplicación a la venta de mercancías entre compradores, vendedores localizados en diferentes países. Este convenio es conocido como la formación de los contratos de compraventas internacionales de mercancías y para las cobranzas internacionales bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías y es comúnmente conocido en sus siglas de inglés como el SIX o mejor conocido como el Tratado SIX. El tratado se le conoce comúnmente y es descrito más fácilmente como el SIX o también como la Convención de Viena. No se incluyen servicios y este tratado aplica solamente a todas las ventas para las exportaciones de mercancía, más no sobre los servicios. Este tratado también aplica solamente si el exportador que envía sus contenedores a los Estados Unidos está localizado en un país que ha sido ratificado por el SIX y si el vendedor está localizado en un país que ha ratificado el tratado. Generalmente la ley que la rige. La convención o el tratado de SIX establece un conjunto de normas sustantivas reguladoras del contrato de compraventa. Principalmente, regula la formación del contrato en la parte 2 de la convención de los derechos y obligaciones de compradores y vendedores, así como las acciones que pueden interponerse en los casos de incumplimiento o algunas de las partes que pueden interponer en los casos de incumplimiento de algunas de las partes o de sus obligaciones contractuales o legales. Además, este tratado de SIX contiene importantes reglas relativas al ámbito de la aplicación de la convención. Una de las normas más importantes de la parte de la convención es el artículo 7 del SIX, que exhorta al tribunal encargado de aplicar las convenciones de Viena para lograr una mejor interpretación internacional y uniforme dentro del texto y bienes y propone una metodología para colmar sus eventuales lagunas. El primer párrafo del artículo señala que la interpretación de la presente convención se tendrá en cuenta su carácter de índole internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación y de asegurar la observancia de la buena fe en el comercio internacional. La inclusión de esta norma en el articulado de la convención obedece el deseo de los redactores de evitar los peligros que supondría la aplicación del texto uniforme en países con ordenamientos jurídicos diferentes y por consiguiente con reglas de interpretaciones dispares. Se evitan así los peligros derivados de la aplicación al texto uniforme de las reglas interpretativas propias de un ordenamiento jurídico que son inadecuadas para un texto de origen. Al elaborarse la aplicación y aprobación en un foro internacional, se puede lograr esta forma que no se destruya la uniformidad que se intenta conseguir con la aplicación de la convención. El segundo párrafo del artículo 7, que me llama mucho la atención, expresa que las cuestiones relativas a las materias que se rigen por la presente convención que no se estén resueltas en ellas se dirimirán de conforme a los principios generales en los que se basa la presente convención o falta tales de principios de conformidad con la ley aplicable, a las normas del derecho internacional privado y el propósito de estas directivas apunta en primer lugar de evitar que el intérprete cada a la tentación de apoyarse en el derecho interno que le resulta más familiar cada vez que no encuentra una respuesta nítida y manifiesta que la convención a una cuestión relacionada con la formación del contrato o las obligaciones de las partes, así
Es por esto que se añade en el párrafo 2 del artículo 7 y que llama mucho la atención, es acerca de los numerosos casos en que la cuestión a resolver se encuentra dentro en el ámbito de aplicación material de la Convención, pero no están resuelve los problemas de manera clara y expresa este supuesto impredecible de indagar si el punto no podrá ser resuelto, ¿a quién puedo recurrir? Según los principios jurídicos que subyacen o inspiran la Convención. Por ejemplo, es la conveniencia de mantener la validez del contrato o fomentar una conducta de cooperación y buena fe en una formación de cumplimiento por pago de compensación integral en caso de violación del contrato, solo en el supuesto de que sea posible resolver las cuestiones mediante la aplicación a recurrir a la norma de conflicto, que lo que ha de conducir es una aplicación del derecho interno en algún país. Este artículo 6 puede considerarse sin duda alguna como una pieza central dentro de la Convención o el Tratado de Six, que va dirigido a los jueces tanto estatales como arbitrales y abogados y estudiosos de la Convención, cada vez más conscientes de la necesidad de interpretar de una manera uniforme o de forma autónoma las normas del texto. Es por eso que traigo consigo este tema interesante que es el Six, y lo vamos a ver más, a desarrollar un poquito más adelante. ¡Salud! Ahora, chicos, hablaremos un poco sobre las curiosidades dentro de la del Six. Dentro de las curiosidades de la Convención del Six, también conocido como la Convención de Viena, nos llamó mucho la atención que entre las curiosidades tenemos que establece algunas obligaciones del vendedor, como es el de entregar mercaderías, como el de entregar documentos a título de valor y transmitir propiedades de actividades. Esto que nos indica que la Convención de Viena establece como derechos del vendedor, a la vez de exigir al comprador que le pague el precio, que reciba las mercaderías y que cumplan ciertas obligaciones que le incumban a la indemnización. Esta convención también establece como obligaciones al comprador de examinar las mercaderías, conformidades, recibir las mercaderías y pagar el precio. Esta convención o este tratado establece como derecho el del comprador, en el sentido de que puede rehusarse a la recepción de mercaderías, del precio y exigir al vendedor que se le entregue las mercancías de acuerdo a la conformidad y que cumplan con las obligaciones que le incumban y pueda cumplir ciertas indemnizaciones. Esta Convención de Viena también establece como disposiciones comunes para las partes de diferir el cumplimiento de sus obligaciones, resolver el contrato. Buenas tardes, chicos, ahora entraremos a unas curiosidades dentro del CISC. Como ya sabemos, la compraventa internacional es aquella operación bilateral que se realiza entre dos partes, un vendedor y un comprador, y que ambos tienen domicilios en países distintos. Entre las curiosidades dentro de esta convención del CISC podemos encontrar que es de uso personal, familiar o doméstico, en subastas, también en términos judiciales, de valores mobiliarios, títulos o defectos, de comercio y de dinero. También se pueden utilizar en buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves, de electricidad y constituyen contratos complejos. Esta convención establece como un punto que me llamó la atención son las obligaciones del vendedor de entregar mercaderías a conformidades, entregar los documentos de título de valor y transmitir las propiedades de ciertas actividades. A la vez, tiene también derechos del vendedor de exigir al comprador que pague el precio, que reciba las mercancías y que cumplan con las obligaciones que le incumban a la indemnización. La convención también establece obligaciones dentro del comprador y vamos a entrar más a fondo, que es el tema importante a recalcar dentro del CISC. Entre las obligaciones del comprador podemos mencionar que están los de examinar las mercaderías de conformidad, recibir las mercaderías y pagar el precio establecido. También dentro del CISC se puede
establecer como derecho del comprador el de rehusarse a la recepción de mercaderías o de exigir al vendedor que se le entreguen las mercancías, que cumpla con las obligaciones, etc. E incluso de las indemnizaciones. También importante recalcar que la SICS establece dos escenarios para la transición de los riesgos, es decir, el que entregue a un portador y entregue al comprador. Ahora bien, para la transmisión de los riesgos se pueden aplicar algunas cláusulas comerciales, como las reglas de Incoterms, como las hemos desarrollado a clases anteriores. Ahora, estas son las curiosidades que quise implementar dentro de este podcast que nos hablaremos sobre el SICS. Y ahora, ¿qué beneficios traería el SICS, este convenio y este tratado a Panamá? Y esto lo vamos a ver más adelante, y esto fue un poco de curiosidades dentro del SICS que quise traer a relación con ustedes. Ahora sí, chicos. El tema que abordaremos y que me llamó mucho la atención es: ¿Panamá y el SICS podría ser beneficioso? La ratificación de este documento podría traer consigo un aumento en las operaciones en las zonas libres de Colombia, como resultado de la estandarización de la documentación y otros aspectos relacionados con el comercio internacional. Si hablamos un poco a la evolución, podemos decir que los esfuerzos por armonizar las legislaciones de las diferentes naciones en materia de compraventas internacionales se remontan desde los años de 1930, bajo los auspicios de institutos internacionales para la unificación del derecho internacional privado UNITRADE. Dicha comisión sometió a la consideración de la comunidad internacional dos convenciones en materia de compraventa internacional, a pesar de que ambas convenciones fueron adoptadas por la Conferencia Diplomática en La Haya del año 1964. La mayoría de los países asistentes no la ratificaron en ese mismo año, y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocido como UNCITRAL, asumió la responsabilidad de revisar ambas convenciones y presentar una nueva propuesta. Y es por ello que en el año 1980 UNCITRAL sometió a la Conferencia Diplomática en Viena una nueva versión de ambas convenciones, y esta nueva versión fue aprobada por los países asistentes a la conferencia, entre ellos Panamá, bajo el nombre de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventas internacionales de mercaderías. Ahora bien, al hablar de la nueva convención del SICS, que entró en vigencia en el 1 de enero del año 1988, tras ser ratificada por 11 estados de distintos continentes desde ese entonces, la convención ha tenido un gran acogida de manera positiva, lo que ha motivado que su ratificación por un gran número de países con distintas economías y sistemas legales. El éxito de esta convención no está relacionado con el número de los estados partes de la misma, sino más bien con la representación geográfica y la importancia que es esta para el comercio internacional. Tienen muchos de ellos, algunos de los estados, partes de la convención y socios comerciales de Panamá. Entre ellos podemos mencionar que se encuentra Canadá, México, Estados Unidos, España, Holanda, Francia, Italia, Argentina, Chile, Cuba, Alemania, China y Rusia, entre otros. Al hablar Panamá y el SICS, debido a nuestra posición geográfica y a la reconstrucción del Canal de Panamá, nuestro país juega un papel preponderante en el desarrollo del comercio internacional. Panamá no puede ni debe mantenerse al margen de los desarrollos en materia de la legislación comercial que afectan el intercambio de bienes, el contar con tan estratégica vía interoceánica, lo que exige el país y las autoridades se mantengan a la vanguardia no solamente en el desarrollo tecnológico, sino que también tienen que ver aquellos que afecten a las operaciones del canal, sino que también los avances legislativos en materias pueden impactar de manera directa o indirectamente el uso de las operaciones del mismo. Entonces, al hablar del SICS, que ha sido ratificado por varios países en los distintos continentes, incluyendo China y los dos grandes bloques comerciales de América, entre ellos Canadá, México, Estados Unidos, y al hablar de Europa, la Comunidad Europea, yo digo que vale la pena mencionar que esta convención, a pesar de no ha sido aprobada aquí en Panamá,
por todos los países latinoamericanos, la misma solo ha sido ratificada por 7 países latinoamericanos y ha entrado vigencia en el CICS. Los latinoamericanos hemos sido grandes ausentes en esta convención, sin haber explicado los motivos de estas actitudes, y nuestro país, como importante punto comercial del hemisferio, debería tomar la iniciativa y motivar, digamos, motivar a los restos de los países latinoamericanos de poder ratificar esta convención. Y la misma podría traer consigo beneficios tanto para nuestra región, en el caso de Panamá, y también sería beneficioso porque la misma es aplicable particularmente entre los contratados de compraventa. Puede ser válido para los contratos de compraventas a corto plazo o short sale contract, y generalmente estos short sale contract sean plasmados en formularios estándares en los cuales, por razones eficientes y de agilidad, no siempre contienen todas las cláusulas que los regulan, las que contienen de una manera muy general en este aspecto. Es decir, el CICS cobra una gran importancia, ya que la convención regula precisamente aquellas cláusulas que se encuentren vagas o no se encuentren contenidas en el formulario estándar. Estos contratos son de gran importancia para el comercio internacional, no solamente para el comercio internacional, sino también para aquellos de orden marítimo, aéreo, ya que son utilizados con mucha frecuencia en las transacciones de importaciones o exportaciones. Podemos concluir dentro de este podcast que el CICS goza de una gran popularidad entre las empresas involucradas en el comercio internacional, y la misma es conocida y utilizada en más de 60 países alrededor del mundo. La ratificación del CICS en Panamá no solamente nos ayudaría para el fortalecimiento y el desarrollo de las actividades comerciales, ya que las empresas internacionales que lo utilizan a diario sabrían que el resultado de esperar al momento de contratar con empresas del territorio panameño podría ser positivo. Adicionalmente, aparte de las disposiciones que expresan o están contenidas en la convención, cabe resaltar que en varios estados partes, incluidos algunos que de habla hispana, se ven muchas jurisprudencias recientes con relación a las interpretaciones y a las extensiones de las convenciones en materia de compraventa internacional de mercadería. Los aspectos significativos que podemos decir del CICS es que el CICS se aplica en aquellos contratos de compraventa comercial que contienen elementos internacionales, es decir, que es necesario que las partes contratantes se encuentren en distintos estados partes para que las disposiciones del CICS rijan el contrato. Se excluyen en el ámbito de la aplicación de la convención las compraventas para el uso personal o doméstico del comprador. Otro aspecto importante es el hecho de que la convención es directamente aplicable, o mejor conocido como el self-executing. Esto significa que la convención es aplicable aún en ausencia de elección de las partes sobre la ley aplicable al contrato. Es más, si las partes señalan que la ley es aplicable, es la ley de un estado parte. De acuerdo con este principio, la ley aplicable continúa siendo el CICS, ya que la convención pasa a ser parte de la legislación interna de cada nación. El CICS contiene disposiciones relacionadas con la formación de contratos, obligaciones del comprador y el vendedor en compraventas internacionales, inclusive las transferencias de riesgos y daños y perjuicios que se pueden encontrar dentro de otras disposiciones dentro de esta convención. El que Panamá se convierta en un Estado miembro de esta convención implicaría adaptar nuestra legislación a las exigencias comerciales del mundo globalizado, a fin de mantener al día con las tendencias y avances internacionales globalizado al día de las tendencias. Es decir, la ratificación de esta convención sería beneficioso para nuestro país, no solamente desde el punto de vista económico, sino que estratégico, ya que nos permitiría conservar nuestro estatus como centro de negocio, facilitador del comercio internacional entre continentes. Yo digo, en cortas palabras, que Panamá debe tomar el riesgo o el liderazgo de ratificar esta convención. El no asumir una posición decisiva al respecto, ya sea por desconocimiento o por falta de información,
podría representar una gran pérdida para el país la oportunidad de reafirmar una nueva importancia comercial en relación al resto del mundo. Y es por eso que yo exhorto a las autoridades panameñas de que ratifiquen este SIC, ya que no solamente puede ser positivo del país, sino que también de manera de jurisdicción es atractiva para los negocios y el comercio, que sin duda redundaría un beneficio para todos, especialmente para la zona libre de Colón y aquellas actividades portuarias de nuestro país. Espero que este podcast ha sido de su agrado y espero que le hayan gustado y puedan compartir y comentar este significativo podcast que espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.